Hola de nuevo, familia de Maillot de Montaña, porque lo que se vivió en la Clásica Comunitat Valenciana 2026 no fue una llegada más ni un simple día para velocistas. Fue una jornada larga, expuesta, marcada por el viento y por una sensación constante de control que solo se percibe cuando alguien tiene muy claro cómo quiere ganar. Valencia amaneció como escenario perfecto para una historia que se fue cocinando a fuego lento, con nervios contenidos, kilómetros de vigilancia y una certeza que fue creciendo con el paso de las horas. Aquí no se improvisó nada. Desde el primer momento quedó claro que la carrera no iba a regalar oportunidades. La salida desde la Nucía, con sus kilómetros neutralizados, ya anticipaba una jornada exigente, de esas que desgastan sin necesidad de ataques violentos. El terreno inicial obligó al pelotón a activarse pronto, a colocarse, a gastar más de lo previsto, cuando todavía quedaba casi todo por delante. En ese contexto, la figura de Dylan Groenewegen empezó a tomar forma incluso antes de que la carrera se rompiera, no por movimientos visibles, sino por la manera en la que su equipo asumió el control y por la calma con la que el neerlandés afrontó cada fase del recorrido. La Clásica Comunitat Valenciana tiene algo especial. Combina un inicio exigente con un final abierto, donde el viento puede convertir una llegada prevista al sprint en una carrera completamente distinta. Y esa amenaza estuvo presente desde el primer momento. El ritmo en las cotas iniciales fue alto, sin concesiones, seleccionando sin hacer ruido y obligando a muchos a gastar más de lo deseado. La carretera, expuesta y cambiante, no permitía distracciones. Mientras tanto, el pelotón entraba en una dinámica muy reconocible. No había nervios exagerados, pero sí una vigilancia constante. Nadie quería quedarse mal colocado, nadie quería gastar de más. Todo parecía encaminado a una resolución rápida, pero con demasiados factores abiertos como para dar nada por seguro. El viento, los posibles abanicos y la distancia acumulada hacían de esta carrera algo más que un simple trámite para velocistas. Groenewegen, en ese contexto, no necesitó mostrar nada extraordinario. Bastó con mantenerse protegido, leer la carrera y dejar que el escenario hiciera su trabajo. Porque cuando una prueba se construye así, cuando el desgaste se acumula y la tensión crece sin explotar, el desenlace suele ser contundente. Y Valencia, poco a poco, se fue preparando para una llegada que no admitiría dudas. Con el banderazo real y los primeros kilómetros lanzados, la carrera entró rápidamente en una fase de exigencia constante. No fue un inicio caótico, pero sí lo suficientemente intenso como para marcar diferencias desde temprano. La primera cota, no categorizada en Callosa d'en Sarrià, sirvió para elevar el ritmo y empezar a castigar las piernas, dejando claro que la Clásica Comunitat Valenciana no iba a permitir un tránsito cómodo hacia el final. El pelotón se estiró, se ordenó por bloques y comenzó a asumir que el día iba a ser largo. Poco después llegó el Col de Rates, por su vertiente más tendida, pero igualmente decisivo para medir sensaciones. Ahí se produjeron los primeros movimientos serios. 3 corredores aprovecharon el momento para abrir hueco y ganar metros antes de coronar Enzo Leiginse, Joaquim Murgialdai y Samuel Ezocarato. No fue una fuga explosiva, sino una acción construida con inteligencia, aprovechando la inercia del terreno y la ligera pausa del grupo principal. El margen inicial fue reducido, pero suficiente para consolidar una escapada con sentido. Tras la bajada y los repechos posteriores, la carrera entró en una fase de desgaste silencioso. El pelotón recuperó parcialmente terreno, pero sin intención real de cerrar por completo la diferencia. Ahí comenzó un juego de tiempos y responsabilidades. Con el paso de los kilómetros, Murgialdai cedió y la cabeza de carrera quedó reducida a Leiginse y Ezocarato, 2 corredores que entendieron que su oportunidad pasaba por insistir y aprovechar cualquier momento de duda por detrás. Mientras tanto, el grupo principal rodaba con una calma engañosa. El terreno favorecía la velocidad, pero también el ahorro de fuerzas. Los equipos con intereses claros en un final rápido comenzaron a organizarse de manera progresiva. El Univet Tietema Rockets asumió buena parte del trabajo, pensando en un desenlace favorable para Groenewegen, acompañado por otros conjuntos dispuestos a colaborar. La diferencia creció hasta superar los 5 minutos, una ventaja que reflejaba más control que desinterés. La subida al alto de Beniarrés, ya en el ecuador de la prueba, elevó de nuevo el ritmo, sin ataques decisivos, pero con un paso firme que redujo ligeramente la ventaja de los fugados. A partir de ahí, el guión empezó a definirse. Delante, resistencia y orgullo. Detrás, orden y paciencia.
Con la carrera ya lanzada hacia su segunda mitad, el control del pelotón se volvió más evidente y también más selectivo. La diferencia con la cabeza de carrera se estabilizó en torno a los 3 minutos, una renta calculada al milímetro, suficiente para mantener el interés sin comprometer el desenlace previsto. No había prisas, pero tampoco concesiones. Cada equipo conocía su papel y cada relevo respondía a una lectura muy concreta del momento de carrera. El trabajo en cabeza comenzó a repartirse con mayor claridad. Equipos como Soudal Quick Step, Kern Pharma, Total Energies y Movistar Team empezaron a colaborar de forma más visible, conscientes de que cualquier duda podía convertir el final en algo impredecible. El viento seguía siendo un factor latente, no siempre frontal, pero sí lo bastante incómodo como para obligar a una colocación constante. Nadie quería rodar mal posicionado, porque cualquier corte podía resultar definitivo. Mientras tanto, los dos fugados mantenían su pulso particular contra el reloj. Lance y Zoccarato exprimían cada tramo favorable, conscientes de que su margen dependía más del orden que del caos. No hubo gestos exagerados ni miradas de desesperación. La fuga avanzaba con dignidad, sabiendo que su papel era endurecer la carrera y obligar al pelotón a gastar más de lo previsto. Y eso, en una jornada como esta, podía marcar la diferencia. A unos 90 kilómetros de meta, la situación seguía sin cambios drásticos. La ventaja se mantenía estable y el ritmo del grupo principal aumentaba de forma progresiva, casi imperceptible, pero constante. Fue entonces cuando se produjo una caída en la parte trasera del pelotón, involucrando a varios corredores de Burgos Burpelet BH y Caja Rural Seguros RGA. Sin consecuencias deportivas en cabeza, pero suficiente para recordar que el margen de error era mínimo. Ese incidente reforzó la sensación de tensión contenida. La carrera entraba en una fase donde cada kilómetro contaba y donde la concentración se volvía tan importante como las piernas. El pelotón empezaba a compactarse, los trenes se organizaban de manera más clara y los líderes comenzaban a rodearse de sus hombres clave. Todo apuntaba a que la calma iba a romperse pronto. El terreno lo permitiría, el viento lo exigiría y la cercanía de Valencia empezaba a sentirse en cada movimiento. El punto de inflexión llegó cuando la carrera entró en los últimos 40 kilómetros, justo cuando la calma aparente empezó a resquebrajarse. El ritmo del pelotón aumentó de forma clara y la persecución se volvió definitiva. Los fugados fueron neutralizados sin margen para la épica, absorbidos por un grupo que ya rodaba lanzado y plenamente consciente de que cualquier duda podía pagarse caro. A partir de ese momento, la clásica Comunitat Valenciana se transformó en una carrera completamente distinta. Con el viento entrando de costado, la carretera se convirtió en un escenario perfecto para los abanicos. A falta de 35 kilómetros para la meta, el grupo se rompió de manera violenta. Un corte importante se formó casi sin previo aviso, producto de una aceleración sostenida más que de un ataque seco. En ese movimiento quedaron delante alrededor de 20 corredores, los mejor colocados, los más atentos y sobre todo los que habían leído la carrera con antelación. En ese grupo delantero estaban los grandes favoritos. Dylan Groenewegen y Paul Magnier aparecieron bien resguardados por sus compañeros sin gestos innecesarios, sabiendo que ese era el momento clave del día. Detrás, el grupo perseguidor trató de reorganizarse, pero el viento y la falta de entendimiento jugaron en su contra. Equipos como Cofidis intentaron reducir la diferencia pensando en Brian Coquard, pero el hueco nunca llegó a cerrarse. Con el paso de los kilómetros, el corte se consolidó y fue reduciéndose ligeramente. Las fuerzas ya no permitían alegrías y cada relevo se medía al detalle. A 20 kilómetros de la meta, la cabeza de carrera quedaba reducida a unos 17 corredores, con una ventaja cercana al medio minuto. No era una diferencia definitiva, pero sí lo suficientemente incómoda como para obligar a los de atrás a un esfuerzo casi imposible. La tensión creció de forma evidente. Cada curva, cada rotonda y cada cambio de dirección se negociaba con nerviosismo. Nadie quería gastar de más, pero nadie podía permitirse dejar de estar delante. La carrera ya estaba lanzada hacia su desenlace y la sensación era clara. La victoria se decidiría entre los que habían sobrevivido al viento. Valencia esperaba y solo los más fuertes y atentos llegarían con opciones reales de levantar los brazos.
Ya dentro de Valencia, la carrera entró en su fase definitiva con un guión tan claro como exigente. La victoria estaba reservada al grupo delantero y no había margen para errores. A falta de 4 kilómetros, la tensión se podía cortar. Nadie quería enseñar sus cartas antes de tiempo y todos vigilaban cada movimiento con una atención absoluta. En ese reducido grupo no había representación española, pero sí una colección de velocistas y corredores rápidos conscientes de que la oportunidad era única. Dylan Groenewegen se mantuvo siempre bien colocado, protegido y paciente. Paul Magnier, Emilien Janier, Lonardi o Capió se observaban mutuamente, midiendo fuerzas y buscando referencias. El ritmo era alto, pero controlado, con cada equipo tratando de lanzar su opción sin desordenar el grupo en exceso. El viento ya no jugaba un papel decisivo, pero el desgaste acumulado sí lo hacía, y solo los que habían gestionado bien el día llegarían con chispa suficiente. En el lanzamiento final, Groenewegen eligió la rueda correcta y esperó el momento exacto. Cuando arrancó, lo hizo con una potencia limpia, sin dudas y sin dar opción a respuesta. Su aceleración fue clara y progresiva, suficiente para marcar diferencias en pocos metros y cruzar la línea de meta con autoridad. Por detrás, Magnier tuvo que conformarse con la segunda posición y Janier cerró el podio, confirmando el dominio neerlandés en una llegada sin discusión. Esta victoria no fue solo una cuestión de velocidad, fue el resultado de una lectura perfecta, de un equipo que supo controlar la carrera y de un corredor que entendió cuándo gastar y cuándo esperar. La clásica Comunitat Valenciana 2026 dejó así una imagen muy clara. Groenewegen no ganó por sorpresa, ganó porque lo tuvo todo bajo control. Un triunfo que refuerza su papel como referencia en llegadas exigentes y que envía un mensaje claro al inicio de la temporada.